Hermanos, Dios les bendiga en este sábado 6 de marzo 2020-21, ¿verdad? Buenos días, para la gloria y honra del Padre, pues estoy otra vez, ¿verdad? Con la gran bendición de compartirles esta palabra. Gracias también a los pastores, ¿verdad? Que nos dan la oportunidad de compartir la palabra, que sea una palabra de bendición, Señor, para ustedes como lo fue para mí. ¿Verdad? Que sea una palabra que edifique, una palabra que lleve esperanza, una palabra que yo no sé cómo ustedes estén necesitando esta palabra, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Amén. Y el Espíritu Santo es el que va a tomar control tanto de esta palabra como de sus mentes y de sus corazones, ¿verdad? Entonces, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos con las misericordias del Padre, nuevas son cada mañana, ¿verdad? Esperemos que ustedes hayan amanecido con mucha energía, que hayan amanecido primeramente dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos ha permitido, ¿verdad? Vivir, ¿verdad? Y pues estuvo muy hermosa la palabra del día de ayer, ¿verdad? Una palabra muy edificante, ¿verdad? Que nos hizo que pensáramos y reflexionemos, ¿verdad? En todo lo que nuestro Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Amén. Y pues la palabra rema, ¿verdad? De este mes es Romanos 1:16, ¿verdad? Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Vamos a orar para que el Señor tome control de esta palabra. Padre, Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, ante tu hermosa presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Venimos, Señor, ante el trono de la gracia, Señor Padre Santo, presentando esta palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, sea, Señor, como esa espada, Señor, cortante, Señor Padre, que penetre, Señor, hasta lo más profundo, Padre, de nuestro corazón, Señor Padre Santo. Que esta palabra, Señor, sea de bendición, Señor. Que esta palabra sea ese alimento, Señor, para esa alma necesitada, Padre. Que esta palabra, Señor, sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a cada corazón, Padre, que vaya a escucharla, Padre Santo. Que esta palabra lleve ese fruto, que caiga en buena tierra, Señor Padre amado. Que esta palabra, Señor, sea dirigida, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos conoce, Señor. Tú eres también el que nos conoce, el que escudriña nuestro corazón. Dice tu palabra que aún no está la palabra en mi lengua, Señor, y tú la conoces toda, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta hermosa mañana, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Verdad, hermanos? Buenos, pues como dice este versículo, ¿verdad? Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y aquí puse algo, dice, ahora para obtener esa salvación, sabemos que hubo una persona, y aún está esa persona para darnos esa salvación. Amén. Y su nombre es Jesús. ¿Verdad? Jesús, el Señor Jesús, nuestro Salvador. ¿Verdad? Sabemos que Él vino a este mundo, ¿verdad? Dios lo mandó con un propósito. Pero para que nosotros pudiéramos obtener esa salvación, el Señor Jesús tuvo que pasar por diversas pruebas, por diversas etapas. Pero hubo una persona que preparó el camino para que nosotros pudiéramos obtener esa salvación, ¿verdad? Y esa persona, aquí puse, y para que nuestro Señor Jesús nos diera esa salvación, tuvo que pasar por un proceso, por etapas. Pero antes de él hubo una persona que le preparó el camino hacia su proceso. Y su nombre es Juan el Bautista. Amén. Y vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3. ¿Y cómo hacía
Juan el Bautista, cómo preparaba él el camino para el Señor Jesús? ¿Cómo lo preparaba? Cada uno de nosotros que conocemos al Señor, alguien los preparó, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos dieran la palabra a nosotros, para que nos hablaran de que hay un Dios todopoderoso, para que nos hablaran que hay un Dios que para Él no hay nada imposible, para que nos hablaran que hay un Dios de milagros, ¿verdad? Hubo una preparación, así como ustedes tal vez escuchan cada predicación, cada viernes, cada sábado, cada domingo en los estudios bíblicos, ustedes se están preparando. ¿Para qué? Para llevar esa palabra a otras personas que no conocen del Señor Jesús. Amén. Para llevar esa palabra, esa salvación que ustedes no sabían, que yo no sabía, pero hubo una persona que el Señor usó para que nos hablara de esa palabra, para que nos presentaran a ese Salvador, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista, ¿cómo preparaba el camino para que el Señor Jesús viniera, verdad? Dice en Mateo 3:1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Fíjense cómo hacía esto Juan. Él predicaba en el desierto, ¿verdad? Él predicaba y decían, arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, porque ya el Señor Jesús, en pocas palabras, porque ya el Señor Jesús va a entrar en acción. Va a venir a completar lo que yo les estoy mostrando ahorita. Amén. Y en Mateo 3:6-11 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendito Dios, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que alguien esté reconociendo, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús iba a hacer. Juan Bautista, él bautizaba en agua, ¿verdad? Y también predicaba para arrepentimiento, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Dice, Jesús es bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu Santo descendió sobre él. Les estoy contando todo esto, ¿verdad? Les estoy diciendo esto porque el Señor Jesús, como les dije, tuvo que prepararse, ¿verdad? Tuvo que prepararse para todo fue un proceso para poder él llegar a la cruz. Amén. En Mateo 3:13-16 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. El versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Imagínense, ¿verdad? El Señor Jesús, Él fue obediente, él fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando eso pasó, vino el Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma, ¿verdad? Eso ahí ya pasó la primera etapa. ¿Cuál fue? Que Juan el Bautista predicaba para arrepentimiento y él bautizaba en agua. La segunda fue cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y la tercera es cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo y es tentado por el diablo. Está en Mateo capítulo 4:1 y dice así,
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Imagínense, ¿verdad? Aquí nos podemos dar cuenta que el desierto es inevitable, hermanos. Si tú quieres hacer algo para la obra del Señor, el desierto va a ser inevitable. Aquí Jesús nos está dando un gran ejemplo que Él fue llevado al desierto, pero ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús lo pasó, estuvo ahí. Estos desiertos son una forma de capacitarte para lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando tú estés en ese desierto, tú no reniegues, tú no te quejes de ese desierto, tú no quieras volver para atrás, tú no quieras decir, ya no creo en Dios, tú no quieras que se te apague la fe, porque el desierto es inevitable, ¿verdad? Dice, es una forma de capacitarte para lo que Dios tiene preparado para ti. En el desierto se te forma el carácter, tienes paciencia, tu fe se fortalece más, ¿verdad? Y tú vas a ver ahí la forma cómo tú vas a enfrentar los problemas que vengan a tu vida, ¿verdad? Tú vas a ver ahí la forma de cómo fortalecerte, ¿verdad? Aquí dice que el Espíritu Santo lo llevó al Señor Jesús, pero hay otro paso, que fue tentado, dice, para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Pero también está la tentación. ¿Cuál es la tentación? Dice, es todo aquello que le agrada a la carne, como ayer le estaba diciendo mi mamá en la predicación, ¿verdad? Esa carne que a veces no se quiere sujetar, como dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne no, ¿verdad? La carne es la que te hace que caigas en esa tentación. ¿Por qué? Porque el diablo sabe cuál es tu punto débil y es por donde entra para que tú caigas. Es donde te pone ese plato, esa tentación para que tú desfallezcas, para que tú desmayes, ¿verdad? O también en ciertas toma de decisiones que tú vas a hacer. ¿Cuáles son esas decisiones? Si son correctas o si son incorrectas, ¿verdad? Pero ¿cómo tienes que no hacerle caso al diablo? ¿Cómo no tienes que caer en esa tentación? Pues ¿sabes cómo lo tienes que hacer? Como lo hizo el Señor Jesús, declarando la palabra. Cada vez que el diablo le decía algo al Señor Jesús, ¿qué le decía el Señor Jesús? Escrito está. Amén, pero no me voy a meter mucho en ese tema, solamente les estoy diciendo las etapas que el Señor Jesús tuvo que pasar y que muchas veces nosotros no queremos pasar por esas etapas, queremos que todo sea ya, no queremos pasar por procesos, no queremos pasar por desiertos, no queremos pasar por sacrificios, por pagar el precio. Queremos todo rápido, pero no. El mayor ejemplo es de que tenemos que pasar eso fue nuestro Señor Jesús. Él fue obediente al Padre. Amén. Y después que el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y después que fue tentado por el diablo, ¿qué dice ahí más adelante? Jesús principia su ministerio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya estaba fortalecido el Señor Jesús. Ya sabía cómo hacerle a un lado a esa tentación. Ya sabía cómo deshacerse, vamos a ponerlo de esa forma, del diablo, ¿verdad? Como declarando la palabra. Dice, Jesús no se adelantó al tiempo señalado por su Padre para iniciar su ministerio. Y quizá nosotros hacemos todo lo contrario. No queremos vivir desiertos, pasar etapas, sino que nos queremos adelantar a los planes que Dios tiene para nosotros. Y todo por no saber esperar. Imagínense qué feo es la impaciencia, ¿verdad? Y más, voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas al mandado, ¿verdad? Y tú llevas mucha prisa y que hay una fila grande de los que están pagando. Y luego si la cajera es más lenta, pues más te desesperas.
Una de dos, te esperas, tienes paciencia y te esperas, o dejas las cosas y te vas a otra tienda, ¿verdad? Es feo, la impaciencia es feo, la desesperación, el querer hacer las cosas todo rápido, ¿verdad? Dice, se utilizan dos palabras para traducir tiempo. La número 1 es cronos. Es tiempo que transcurre en la vida de una persona, sea largo o corto. Número 2, kairos, tiempo oportuno. Cuando Dios ha provisto darnos lo que más anhelamos o necesitamos. Amén. Ese es el kairos, ese es el tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? Ese es el que nosotros tenemos que siempre estar en ese tiempo, en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios. Es el tiempo perfecto y no nuestro tiempo. Cronos es igual a cantidad, pero kairos es igual a calidad. ¿Verdad? Una gran diferencia. Es mejor la calidad que la cantidad. Amén. Dice, Jesús esperó el tiempo de Dios para ser exitoso en su misión. Imagínense la gran importancia de esperar. La gran importancia de pasar por el desierto, la gran importancia de aguantar la prueba, la gran importancia de decirle no a la tentación. ¿Para qué? Para ser exitoso, como lo fue el Señor Jesús. Amén. Y vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Dice así, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Fíjense aquí. Aquí en el versículo 13 dice, Jesús dejando a Nazaret. Jesús tuvo que dejar un lugar. Jesús tuvo que partir de ahí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dejar para cumplir esa misión o ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Qué es eso que nosotros tenemos que dejar? Tal vez puede ser la comodidad, porque a muchos nos gusta la comodidad, ¿verdad? No nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort. Nos gusta estar ahí cómodos, ¿verdad? Solamente viendo y escuchando, pero no accionando, ¿verdad? Eso es una forma de que tenemos que dejar nuestra zona de confort, ¿verdad? Dice, pero principalmente y lo más importante es el pecado. Ese es el pecado que nosotros tenemos que dejar. Ese es el pecado que nos está dividiendo o que se está interponiendo a poder alcanzar los planes que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Arrepentirnos de todo pecado, ¿verdad? Porque eso fue lo que Jesús comenzó a predicar. Y está en el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y eso es lo que cada prédica, cada estudio que ustedes escuchan es arrepiéntanse, hermanos, arrepentirnos, dejar el pecado. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿verdad? Y ese pecado es el que no nos va a permitir tener una salvación y pasar allá, que nuestro nombre esté en ese libro de la vida eterna, ¿verdad? Eso dice Jesús, y así empezó Jesús su ministerio, a predicar, enseñar, sanar, hacer milagros, echar fuera demonios, enseñar cómo debemos orar, cómo debemos ayunar, y todas esas enseñanzas que hay en la palabra de Dios para nuestro diario vivir. Amén. ¿Cómo nos tenemos que no dejar caer en tentación? ¿Cómo dice una parte de la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros? ¿Verdad? Pero el Señor Jesús, para poder predicar, enseñar, sanar, echar fuera demonios y todo eso, ¿qué dice antes? ¿Verdad? Que tuvo que ser llevado al desierto, ¿verdad? Que fue bautizado por Juan y el Espíritu Santo vino sobre él. Amén. Y fíjense, hay una historia que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y está, bueno, quiero que vayamos a Juan capítulo 1, 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Jesús fue enviado a este mundo con un propósito, a redimirnos del pecado, ¿verdad? A quitar el pecado del mundo, así como se los acabo de leer, ¿verdad? Que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a salvarnos. Juan 3, 16 y 17. Y es la misma cita que dijo ayer mi mamá, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? El Señor no quiere que nadie se pierda. Quieren que tengan una vida eterna con Él. Amén. Y vamos a ir a Lucas capítulo 19. Capítulo 19 del 1 en adelante. Miren, ahí está una historia que a mí me gustó mucho, ¿verdad? Y es Jesús y Zaqueo, ¿verdad? Por eso yo les dije que vino a darnos salvación, ¿verdad? Y aquí vamos a leer y dice, desde el 1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Ahí voy a parar poquito, ¿verdad? Imagínense aquí Zaqueo. ¿Por qué ustedes imaginan que Zaqueo quería mirar a Jesús? Tal vez porque él ya había escuchado todo lo que el Señor Jesús había hecho. Todas las sanidades, todos los milagros, todo lo que el Señor Jesús ya había hecho. Entonces Zaqueo le entró curiosidad y quizá de haber dicho, ¿y quién es ese Jesús? Va pasando por ahí, yo lo quiero mirar, ¿verdad? Y él, fíjense, ¿qué hizo? Se subió a un árbol, pero ¿qué hizo? Corrió y se subió a un árbol. Él buscó la forma de cómo mirar al Señor Jesús, ¿verdad? Él no le importó si era chiquito, no le importó su estatura, no le importó que él tenía dinero, aquí dice que era rico, no le importó que era jefe de publicanos, no le importó que la gente lo viera, no le importó nada. Él quería ver a Jesús, ¿verdad? Y él salió ¿de dónde? De su comodidad. Él salió de su comodidad
y fue a un lugar incómodo, que es subirse a un árbol para mirar a Jesús, ¿verdad? Él hizo hasta lo imposible para mirar a Jesús. Pero y a veces cuando nos invitan a la iglesia o cuando nos dicen vamos a la célula o cuando nos dicen vamos a los domingos al servicio, nos incomodan, ¿verdad? No queremos escuchar la palabra, no queremos escuchar lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero sí queremos las bendiciones, ¿verdad? Y dice en el 3, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El 4, y corriendo, ya leí, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. El 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Imagínense, tal vez era un lugar incómodo donde estaba Zaqueo, pero era un lugar preciso para que Jesús levantara su vista y lo mirara. ¿Verdad? La inteligencia de Zaqueo. O la necesidad, hermanos, la necesidad de conocer a Jesús. ¿Cuál es tu necesidad de conocer a Jesús? ¿Cuál es tu necesidad de que se llene ese vacío que hay en tu corazón? ¿Cuál es esa necesidad para que tú vengas de rodillas ante Jesús? Para que tú clames por Jesús, para que tú ores al Padre. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Verdad? Pero ¿qué le dijo Jesús? Bájate. Jesús lo miró y no solamente miró a Zaqueo, nos está mirando a cada uno de nosotros, hermanos. Ustedes no piensen que Jesús es sordo. Ustedes no piensen que Jesús se hace ignorante, ignora las peticiones que pedimos al Padre. Dice que Él está intercediendo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero ¿qué le dijo? Date prisa, desciende, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hermanos, hoy el Señor les está diciendo, es necesario que yo entre en tu corazón, es necesario que me busques, es necesario que me aceptes como Salvador de tu vida, es necesario. Si este es el tiempo que ha llegado, este es el tiempo, es necesario que tú lo aceptes. Es necesario que quites ese corazón de piedra y pongas un corazón de carne para que entre la palabra del Señor. Es necesario que abras tus oídos para que escuches la palabra del Señor. Amén. Y en el versículo, y dice, en el 6, dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén. Él fue obediente. Zaqueo fue obediente porque él quería ver cómo era Jesús. Ahora imagínense, Zaqueo se conformaba con mirarlo solamente, pero ahora Jesús le habló. Jesús tuvo una plática con Zaqueo. Jesús le dio una orden a Zaqueo. Le dijo, bájate a prisa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Lo recibió gozoso. No. Imagínense si Zaqueo le hubiera dicho, no, como yo, jefe de los publicanos, y yo que soy rico, ¿cómo le voy a hacer caso a Jesús? O cómo, no, Zaqueo obedeció. En ese momento vamos a decir que Zaqueo fue humilde y obedeció, pero lo recibió con gozo. No lo recibió enojado, no lo recibió triste, no lo recibió llorando, no lo recibió a la fuerza, no, dice que lo recibió gozoso, ¿verdad? Y en el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
¿verdad? En el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Verdad? Fíjense, ahí las personas en el 7 dice que al ver eso, todos murmuraban, ¿verdad? Todos murmuraban diciendo: ¿cómo Jesús va a entrar a casa de Zaqueo, que es un hombre pecador? Tal vez, hermano o hermana, muchos van a decir: ¿acaso Jesús te puede cambiar? ¿Acaso Jesús puede hacerte una nueva persona? Van a murmurar, ¿verdad? Van a murmurar si tú quieres salir del pecado. Van a murmurar si tú vas a decir: ay, mira, ahora se cree la muy santa o el muy santo. Murmuraciones siempre van a haber. Y nunca vas a quedar bien con la gente. Con el único que tienes que quedar bien es con Dios. Amén. Y aquí fíjense, ellos le decían, ellos ahí estaban menospreciando a Zaqueo. ¿Cómo el Señor Jesús se va a meter a casa de Zaqueo? Que él es pecador, ¿verdad? Que él dice que roba, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Zaqueo? Enseguida se defendió, pero ¿cómo le dijo al Señor Jesús? Le dijo: Señor. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ¿verdad? Con respeto, ¿verdad? Le dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Verdad? La multitud es el obstáculo que impide a Zaqueo cuando trata de ver a Jesús. ¿Qué es lo que te está impidiendo ver a ti, a Jesús? ¿Cuál es esa multitud de tantas cosas, de tantos afanes? ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese obstáculo que te está impidiendo? Si tú no has sido salvo, si tú no has aceptado al Señor, ¿cuál es eso que te lo está impidiendo? ¿Verdad? ¿O cuál es eso que ya conoces al Señor, que ya lo aceptaste, ¿verdad? Como dueño y Señor de tu vida, pero ahora hay algo que te impide también orar, que te impide leer la palabra, que te impide conectarte a mirar las prédicas, ¿verdad? Que hay algo que te impide, dice. Y la multitud influenciada por sus prejuicios, es imposible pensar que Zaqueo fuera un hombre tan justo, ¿verdad? En el versículo 9 y 10 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, gloria a Dios. Hermanos, hoy ha llegado la salvación a su casa. Amén. Hoy ha llegado la salvación a su casa. Hoy es el día que el Señor, tú estabas perdido, pero el Señor vino a buscarte y te ha encontrado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y esta hermosa palabra me recuerda, ¿verdad?, cuando llegó la salvación a mi vida. Cuando vino alguien y me habló que había alguien que pagó por mis pecados. Cuando alguien me habló y dijo que alguien había redimido mi pecado, me había redimido del pecado, me había dado una salvación, me había comprado a precio de sangre. Hermanos, ha llegado ahora la salvación a tu casa, ha llegado la salvación a tus hijos, ha llegado la salvación a tus familiares, ¿verdad? Ha llegado la salvación, así como le llegó esa salvación a Zaqueo, también hay esa salvación para ti. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscarte.
y te ha encontrado y te ha salvado, porque tú estabas perdido. Tú estabas perdido en tus delitos, en tus pecados. Si tú quieres si tú ya estás enfadado de esa vida que llevas, que tal vez quieres llenar tu corazón con cosas que no te edifican, con cosas que no te benefician, y tú ya estás enfadado de esa vida, ya estás enfadado de buscar tantas soluciones y no las encuentras, pues te quiero decir que ha llegado el día de tu salvación. Y ese Salvador se llama Jesús, nuestro Señor Jesús, Jesús de Nazaret. Amén. Ha llegado. Acéptalo como dueño y salvador de tu vida. Haz una oración ahí y dile y reconoce, dile: Señor, reconozco que he pecado, me arrepiento de estos pecados, ya no quiero vivir así. Yo quiero conocerte, yo quiero conocer de ese Señor de ese Jesús que tanto hablan. Sé como Zaqueo, búscalo, incomódate. Pero busca a Jesús, sal de tu zona de confort, sal de tu comodidad, deja tus afanes, deja las cosas del mundo, que eso nada beneficia. Y recibe a Jesús con gozo, como lo hizo Zaqueo. Amén. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, hermano, hermana. Y pues, hermanos, esta es la palabra que yo les quise compartir. Pero también les quiero dar un último versículo. Está en Zacarías. No se los di para que lo pusieran. Zacarías 3. Zacarías 3, del 1 al 4. Amén. Este versículo me gusta mucho, hermanos, ¿verdad? Dice así, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué. Está hablando de Josué, ¿verdad? Dice: el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, ¿verdad? Fíjense, si te regresas poquito al 1, por favor. Fíjense, ¿quién estaba ahí para acusarle? Satanás. Siempre va a haber un acusador. Siempre va a haber alguien que no cree en ti, aunque el Señor ya te haya redimido, aunque el Señor ya te haya pecado. Pero también tú tienes que dar fruto de todo eso. Tú tienes que dar fruto de arrepentimiento. Tú tienes que dar fruto que de verdad estás conociendo a un Dios vivo y verdadero. Tú tienes que dar fruto que de verdad quieres una vida de cambio. Porque si no, va a estar ahí Satanás siempre acusándote. Amén. En el 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? El siguiente dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Cómo estaba vestido Josué? ¿Cómo estabas vestido tú, hermano? ¿Cómo estaba vestida yo antes de conocer al Señor? ¿Verdad? Dice aquí que Josué estaba con vestiduras viles, ¿verdad? Dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Que como dijo también ayer en la predicación, cuando tú vienes a los caminos del Señor, el Señor te limpia y el Señor no se acuerda más de tu pecado, ¿verdad? Aquí así, lo que le estaban haciendo a Josué, ¿verdad? Le estaban quitando esas vestiduras viles y le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Si tú vienes al Señor Jesús, el Señor te limpia. El Señor quita de ti tu pecado. Ya no vas a darle oportunidad a Satanás de que te está acusando todo el tiempo. Ya no vas a dar oportunidad a Satanás que no te deje dormir. Ya no vas a darle oportunidad a Satanás que haga contigo lo que él quiera.
sino que todo lo contrario, declara la palabra. Así como el Señor, ¿se acuerdan? Como Satanás tentaba al Señor Jesús. ¿Y qué decía el Señor Jesús? Escrito está. Pues así tú, hermano o hermana, tú ahora cuando el enemigo venga, tú di, escrito está. El Señor me ha limpiado, yo le he entregado mi vida a Jesús, yo lo he aceptado como Señor de mi vida, como Salvador de mi vida. Yo me he arrepentido de todo mi pecado. Yo me he arrepentido y el Señor me ha perdonado. Y ahora, como dice ahí la palabra, Él ha quitado mi pecado y me ha hecho vestir de ropas de gala. Amén. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Él nos ha hecho nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Así que, hermanos, espero que esta palabra haya edificado su vida, que esta palabra haya caído en buena tierra, que esta palabra les haya dado esa fe, esa esperanza para este mundo que ahorita estamos viviendo, ¿verdad? Para este mundo. Disfruten la vida, hermanos, disfruten la vida. El Señor vino a libertarnos. Estábamos cautivados antes de conocer al Señor, estábamos cautivados. Nos traía el enemigo como Él quería, pero ahora vino alguien y pagó por ese pecado. Fuimos comprados a precio de sangre. Vive tu vida de tal manera con libertad, pero que le agrade a Dios. Vive tu vida en libertad, pero no en libertinaje. Amén. Así que voy a orar para cerrar esta palabra. Gracias, Señor, te doy por esta palabra, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de las personas que escucharon, Señor, este mensaje, Padre Santo. Que tú seas, Señor, con ellos, Padre Santo, que los ayudes, Padre, que ellos tengan una convicción, Señor, de lo que hizo tu Hijo Jesús en esa cruz del Calvario, Padre amado. Que ellos se arrepientan, Padre, de todo, Señor, lo malo que hacen y que a ti no te agradan, Padre. Que te pidan perdón, Señor, Padre Santo. Que ellos, Señor, ya busquen una mejor manera de vivir, Señor, que la mejor manera es estar contigo, Padre Santo. Que tú eres el que nos llena nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra siempre con gozo, así como lo hizo Zaqueo, Padre. Que te busquemos, Señor, que busquemos la manera de buscarte día y noche, Señor, así como lo hizo Zaqueo, Padre Santo. Que a él no le importó la multitud, Padre, así que a nosotros no nos importe, Señor, todo lo que hay allá afuera en el mundo, Padre Santo, sino que nos importe lo que tú nos vas a decir, Padre, lo que tú nos vas a dar, Padre Santo, bendito Rey de Gloria. Bendice, Señor, a cada familia, Señor. Ayuda a los padres que se están pasando cualquier necesidad, Señor. Tú seas su proveedor, Padre Santo. Si están pasando cualquier tipo de enfermedad, Señor, tú seas su sanador, Padre Santo, bendito Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe, Señor, sea fortalecida cada día, Padre Santo, y hacer tu bendita voluntad, Padre. Te doy la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho.